Sí. Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir ahí nuestra Biblia para continuar con la serie y con los textos donde se quedó Carlitos. Continuamos con esta serie, Vivamos Piadosamente. Primer carta a los Corintios, vamos. Primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. La semana pasada el hermano Carlos se quedó en el verso 14. Y para tomar contexto, antes de orar, voy a dar lectura. Vamos a poner atención. Y dice el verso, primero los Corintios 9, verso 14. Así que, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Vamos poniendo atención ahí en eso. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Vamos a orar, ¿sí? Si alguien a simple vista no alcanzamos a entender, bueno, ore más profundamente todavía. Señor, muchas gracias esta tarde. Gracias por permitirnos conectarnos por medio de esta plataforma. Yo te ruego porque cada uno de nosotros, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, podamos aprender, podamos entender, Señor, y podamos estar dispuestos a, a glorificarte, Señor, al vivir de una manera práctica, Señor, al hacer cambios, ajustes en nuestra forma de pensar y alinearlas conforme a tu verdad escrita, Señor. Conforme a esta verdad revelada, ayúdanos y quita de nuestra mente los argumentos que quizás nos puedan estorbar para entender esto, Señor, y que tu Espíritu Santo en nosotros, a cada uno, Señor, nos dé el entendimiento que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Solo para hacer un pequeño paneo, un pequeño recordatorio de lo que hemos estado viendo en este capítulo, precisamente, desde el capítulo, este capítulo se divide en 3 secciones, que es los derechos del apóstol, del verso hasta el 14, donde tocó Carlitos. Del verso 1 al 14 habla de los derechos del apóstol, o sea, el apóstol Pablo dice, y ya lo enseñaba el pastor Ángel también, ya el apóstol Pablo ya ha establecido que él es apóstol, ha dado evidencias legítimas, el Señor se le apareció a él, el Señor lo comisionó a él, eh, el Señor le dio muchos y muchos convertidos, todo lo que el Señor le había dicho, lo estaba viviendo con evidencias y con demostración del Espíritu en Pablo y en los que le rodeaban. Entonces Pablo, eso ya presentó sus evidencias y además presentó las evidencias bíblicas de los derechos de una a, a cosechar lo económico de aquellos en quien él sembraba lo espiritual.
Eso, mis hermanos, creo que no debe de quedar en duda ninguno de nosotros, es decir, en los que somos creyentes, ¿sí? Nosotros tenemos que, haciendo un pequeño resumen, solo para recordar el panorama, ¿no? Un contexto, tenemos que recordar que lo que hacen los que predican el evangelio, los que nos enseñan, los que nos pastorean en las congregaciones, ese es un trabajo arduo y es un trabajo sumamente desgastante. Y no lo digo porque no soy pastor, pero lo veo, lo he visto, he estado al lado al menos de 2 o 3 pastores muy cercanamente y lo he visto en estos poquitos años que tengo de conocer al Señor y he visto que es un trabajo muy arduo. Entonces, los derechos del apóstol ya están establecidos, es su derecho, pero ahora vamos a entrar hoy en la segunda parte del verso 15 al 23. De hecho, los teólogos lo titulan esta sección como la renuncia de Pablo a sus derechos por el Evangelio, a causa del Evangelio. Mis hermanos, Pablo renunció a sus derechos, otros apóstoles no, pero Pablo renunció a los derechos de recibir sustento económico continuo. Es decir, y él lo dice en sus cartas, él no está mintiendo. O sea, no me ha sostenido nadie, yo no he sido carga, no he sido gravoso para nadie, porque yo renuncié a ese derecho, pero él tiene una causa, ¿sí? Él renunció, esto no quiere decir, bueno, entonces que todos también hagan lo mismo que Pablo. No, hermanos, porque esto es un don de Dios, ¿sí? Y los otros no lo hicieron, los otros 11, la Biblia dice que no. Ahora, usted va a decir, no, sí, Pablo también recibió, sí, pero las veces extraordinarias en las que recibe apoyo económico, varias de las veces fue para ayudar a otras iglesias y otras más solamente para un viaje, o sea, para una movida y él, o sea, un movimiento de un lugar a otro, pero él se la llevó y se estuvo sosteniendo sus viajes básicamente haciendo sus tiendas, sus carpas. Entonces, y él lo dice, ¿no? Yo he trabajado arduamente, al ratito lo vamos a ver más adelantito, pero lo que habla todos estos versos del verso 15, perdón, al 23, básicamente es la renuncia a sus derechos por causa del evangelio. Y él lo va a expresar muy, muy claramente. Uno de los primeros problemas de por qué Pablo les escribe a los corintios este capítulo tan importante, donde dice, a ver, voy a presentarle los derechos del apóstol, le voy a presentar mi postura y le voy a presentar al final, que es del verso 24 al 27, dónde están mis ojos, dónde está mi mirada. Y eso es lo que él desea, escuche bien, que los hermanos imiten, que nosotros aprendamos. Entonces, por eso tenemos que parar mucha atención. El primer problema, el por qué Pablo habla de, fíjense cómo empieza, si ustedes recuerdan el capítulo, con unas preguntas retóricas. ¿No soy apóstol? Imagínense, ¿no? O sea, Pablo no estaba así como un corderito cuando hablaba así de, no soy apóstol, hermano. No, o sea, él era un hombre firme y la Biblia lo refleja así en su carácter también, o sea, también era de carácter, pues, recio, ¿no? Y dice en su pregunta, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, no son mi obra en el Señor ustedes. ¿Por qué les comento esto, hermanos? Porque el problema, y es un problema actual, ahorita por eso lo estoy mencionando, el problema era que algunos de los creyentes en Corinto, más de algunos, varios, no lo reconocían como legítimo apóstol. Y no solamente en Corintios, sino varios cristianos de Jerusalén y judíos que estaban dispersos por ahí que habían creído en el Señor. Muchos de ellos no lo reconocían, mis hermanos. Y saben, les voy a decir algo que nos debe de preocupar. ¿Saben quiénes son los que no lo reconocían? Los que no reconocían su autoridad, los falsos cristianos, los falsos servidores. Y yo lanzo una pregunta.
nosotros estamos reconociendo a quienes nos sirven, nosotros estamos reconociendo a nuestros pastores, a nuestros servidores, a los que nos ministran, a los que nos sirven, a los que siembran en nosotros lo espiritual, porque la verdad es que Pablo por eso presenta esta defensa y era un problema. O sea, los hermanos de Corintio, así como usted y como yo, eran problemáticos. Y Pablo se vio en la necesidad de, a ver, necesito enseñarles y decirles que este es mi derecho, este es un derecho que Dios instituyó, lo enseñaba Carlos la semana pasada. Dios instituyó este derecho y ustedes me están dudando de mi apostolado. Pues les voy a presentar las evidencias mías, las evidencias bíblicas y obviamente avaladas por el Señor Jesús, y también las evidencias de cristianos falsos que evidenciaban en su corazón pues todo lo que había, ¿no? Y mis hermanos, yo creo que eso es evidente, ¿no? Nosotros, y es una realidad y es muy triste, aunque puede haber muchos factores, pero de repente nosotros podemos mostrar nuestro problema de reconocer a un servidor, a un pastor, a un ministro. Podemos manifestarlo de muchas maneras y la verdad, mi deseo es que el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros realmente nos saque una radiografía interna y podamos ver qué onda con nuestro corazón en esta área, ¿no? De no reconocer a nuestros servidores, a nuestros pastores, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Pablo, verso 15, empezamos, dice, pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, desde ahí ya está estableciendo la intención y está recordándoles una problemática de Corintio. La ciudad de Corinto, mis hermanos, era una ciudad estratégica, económica, muy, muy importante porque está en medio de una ruta comercial que conectaba a Asia con Occidente, Oriente con Occidente, y era una ruta, la verdad es que era una ciudad cosmopolita, una ciudad que aceptaba diversas culturas, costumbres, y las abrazaba, y las ideologías morales y las deidades. Eso era Corinto. Era una ciudad donde había demasiado, demasiado de todo, ¿sí? Y era bien visto, fíjense, era bien visto los placeres, los deseos inmorales, porque precisamente para ellos no era inmoral pagar por una prostituta, no era inmoral. ¿Por qué? Porque se adoraba a Venus, o en el templo de Afrodita se adoraba de esa manera a esas deidades, a esas deidades griegas, porque fueron los griegos quienes empezaron ahí. Luego, en este tiempo de Pablo, el imperio romano, ahora ya era imperio, empezó siendo una república, pero ahora ya era imperio. Este imperio pues los conquistó y ya se empezó a hacer toda esa mezcla. Y esa ruta, mis hermanos, repito, era tan importante comercialmente que pues llegaban todos ahí con un montón de ideas. Y escuche bien, llegaban mensajeros itinerantes que cobraban. Ellos se paraban en las plazas y exponían sus discursos muy elocuentes, otros no tanto, pero ¿saben cuál era el distintivo? Que era su forma de vivir. O sea, eran como los del Evangelio de la Prosperidad. O sea, no, que acá, que esto, y en sus disque enseñanzas mezcladas, otros hablaban de Jesús. Porque les digo algo, el cristianismo estaba en su auge, mis hermanos. Entonces era algo, eso se vende. La gente pone su orejita porque ya hay un testimonio de gente convertida, de gente pues que prosperaba en Cristo, otros no, pero eso vendía. Es decir, eso atraía a las masas. Y había mensajeros itinerantes que hacían eso, pero ellos cobraban, mis hermanos. Ellos abusaban de la gente, ellos abusaban de los hermanos en ese sentido.
No solamente le decían, a ver, ahí lo que guste cooperar, no, se hospedaban en sus casas por semanas, a comer, a pedir, y a ver, no, pues ahorita, a ver, ahorita te voy a dar una enseñancita aquí, pero me voy a quedar otros días más aquí. Mi hermanos, así era. Y Pablo no quiso dar lugar en absoluto de eso. Pablo dijo, yo no voy a abusar de esto como lo han hecho otros, ¿sí? Y recordemos, Pablo tenía derecho a recibir salario como cualquier trabajador. ¿Sí? ¿No se está cortando? No, gracias. Este, tenía derecho a recibir un salario como cualquier trabajador. Ah, vamos a ponerlo un ejemplo práctico, hermano. ¿Cómo considera su trabajo usted? O sea, ¿considera que usted le echa ganas? ¿Considera que se tiene que remunerar bien su trabajo? A ver, hágame así con la cabecita o dígame que no, para hablarle a su jefe que le bajen el sueldo. Este, no, consideramos que nos tienen que pagar, que les ponemos esfuerzo, que el tiempo es sinónimo de trabajo, etcétera. Bueno, el asunto es que en este tiempo y en el de hoy, fíjense, imagínense, trasladen La Paz a Corinto, un puerto, un lugar donde llegan muchas personas, etcétera, etcétera, y todos andan buscando lo suyo, todos tienen necesidades, y vean a Pablo y vean a los itinerantes, nada más tome contexto de esto. Y de repente había hermanos que consideraban, no, tú no eres un legítimo apóstol, entonces prefiero decir eso, entonces, pues no, no, ahí se le echa con sus gastos, ahí se le echan con sus gastos, o sea, no nos interesa. O peor aún, hoy, en la actualidad, mis hermanos, hay cristianos que todavía piensan que por ejemplo, los que viven del evangelio, pues no lo consideran como un trabajo, y no tienen idea. Miren, yo gracias a Dios, espero no equivocarme, pero gracias a Dios no soy pastor, pero me he dado cuenta lo que se batalla, lo que se padece, lo que implica, porque les repito, he estado algunos años muy cercano a varios pastores, al menos a tres, y he visto, hermanos, y esa parte ha sido una parte muy menospreciada por el pueblo de Dios, el hecho de no considerar que es un trabajo y que es un trabajo arduo. Les voy a poner un ejemplo mucho más cercano. Por años nuestros pastores, por ejemplo Raúl y Rocío, viajaron cada fin de semana 370 kilómetros. Y yo le pregunto algo, ¿por ser cristianos no ponían en riesgo su vida? ¿Sí o no? Por ser cristianos no ponían en riesgo su vida a viajar 370 kilómetros cada fin de semana. Yo creo que sí. Nos compartían al menos, así poniéndolo nada más uno a la cada semana, 48 mensajes al año, ¿sí? Y vamos a ponerle que a cada mensaje se le invierte entre 20 y 30 horas. Bueno, los que somos un poco burritos, le invertimos, tratamos de invertirle. Y a veces tenían ellos que hacer más de 3 a la semana, más la escuela dominical, más la consejería, más los prematrimoniales, más las llamadas, más actividades especiales, además de su trabajo secular. Pregunta, ¿eso no tiene valor comparado a nuestro trabajo secular? ¿Usted qué opina? Y luego, ¿por qué menospreciamos tanto entonces, pues? No, es que somos bien terribles. Somos bien terribles. Y puede decir alguien de aquí, no, como decían los de Malaquías, los hermanos en el tiempo de Malaquías, no, no, ¿en qué te hemos despreciado, Señor? ¿Cómo que en qué, mijito? Así en voz de Bogdan Paseño, ¿no? ¿Cómo que en qué? Pues o sea, se ve que no hay devoción, no prenden sus cámaras, no, no ofrendan, no están al pendiente de las necesidades. Lo estoy diciendo a manera de broma, pero de broma en broma, ¿verdad? La verdad se asoma. Eh,
es una realidad, mis hermanos. Nuestro amor, nuestra devoción al Señor, nuestras preferencias, lo que entendemos como un servicio, lo que valoramos como un servicio, se ve en nuestras respuestas al Señor y a lo que tiene que ver con su casa, ¿verdad? Entonces, repito, así como los hermanos de Corinto, muchos menospreciaban las necesidades de él y de los servidores, como quizá pueda suceder y sucede de repente. No lo digo por quien no, quien está permaneciendo fiel está bien. Esto es para los que son hijos del Señor y entienden esta parte, ¿verdad? Eh, pero sí se ve, mis hermanos, sí se ve nuestra falta de interés, quizá nuestra, en el lugar donde nos reunimos, en las reuniones, el esfuerzo que le ponemos a todo lo que hemos comentado siempre, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, yo de ninguno de estos, escuche bien, derechos, eso es lo que dice, he hecho uso. Eso dice el verso 4. Y ahora en el verso 15 dice, y tampoco estoy haciendo esto porque quiero recibir. Y mis hermanos, no estamos predicando hoy esto que tocó que se compartiera porque queremos eso, ¿no? No deseamos que sea, que sienta una carga en un mal sentido, ¿no? Sino que el Señor realmente nos haga entender lo que Él quiera. Entonces, fíjense lo que le dice Pablo a los hermanos, a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 3, verso 7, dice, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Fíjense el corazón de Pablo, ¿eh? Porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, no con balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser, ¿qué dice su Biblia? Carga a ninguno de ustedes. Vean el corazón de Pablo. No porque no tengamos derecho a ello, otra vez Él está estableciendo, claro que tenemos el derecho, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, como ejemplo, a fin de que sigáis nuestro ejemplo, dice Pablo. ¿Sí? Porque cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Saben cuál era el contexto de Tesalónica y de Corinto? En esto tienen algún paralelo muy, muy fuerte, porque la sociedad tenía el mismo, perdón, tipo de pensamiento. ¿Saben qué era? Que ahora en el Imperio Romano ya había permeado en la mentalidad, en esta mentalidad, como les decía al principio, pues cosmopolita, toda mezclada, ya había permeado esto. Para Roma, para el pensamiento imperial de los romanos, el estatus social y el estatus político lo era todo, ¿sí? Además que pues ya se sabía que Corintio era terriblemente inmoral, ahora lo inmoral era bien visto, eh, etcétera. Fíjense, había una forma, ahorita que estábamos viendo segunda Tesalonicenses 3, cuando Pablo le dice, a ver, yo quiero recordarles que tengo ese derecho, pero he trabajado con fatiga de día y de noche, porque mi corazón es no ser de ustedes, no porque no tengamos derecho, sino que queremos ser un ejemplo, queremos ser un modelo a seguir, así. Y fíjense bien el contexto, por eso Pablo, porque en la sociedad romana, y ahí también se usaba en Corinto y en todas estas regiones conquistadas por era que había un modelo, ¿no?, de trabajo, se llamaba patronaje romano, y este empleo era emplear a una chichincle de un político, a un ayudante de un político, tristemente hoy le dicen lamebotas, ¿no? A alguien que anda ahí pegado a un político, procurando su favor, procurando un puesto, procurando un lugar. Entonces, el problema de esto es que había hermanos en el tiempo de Pablo que, que buscaban ese tipo de chamba. Miren, era un trabajo ocasional donde los patricios, que eran los padres fundadores de Roma, o los estos, ¿cómo se llaman? Sí, pues los ciudadanos de cepa,
de Roma, ellos decían, ellos eran los que tenían los cargos políticos. Me quedé en que estos hermanos tenían ese tipo de trabajo había un contrato que se hacía ahí, les digo, un contrato informal donde y contrataban así personas de los plebeyos o de las personas que llegaban como extranjeros a las ciudades romanas conquistadas. Entonces ellos agarraban esos trabajos. El problema no era eso, mis hermanos. El problema es que se prestaban estos ciertos hermanos para ir y contratar pues prostitutas, ir a comprar cosas indebidas. Eh, Se valían de todo eso. Y Pablo les dice, a ver, esos que no quieren trabajar, trabajan de esa manera. Ese era el contexto, mis hermanos, de ese tipo de pensamiento, ese tipo de actitudes que tenían los hermanos, pues. Y Pablo dice, a ver, Pablo conocía toda la problemática de las iglesias, pues, pues, de todo el imperio, pues, sobre todo donde él anduvo visitando a las iglesias y evangelizando. Entonces, el problema con esto, mis hermanos, era que esta forma de pensar o este tipo de trabajos aspiraba a que aquellos que trabajaban en ese tipo de empleo pudieran, a causa de esos favores, un día pudieran aspirar a que les dieran una carrera política o que los pusieran de mayordomos en la casa de alguno de estos patricios. Entonces, fíjense qué interesante porque precisamente Pablo quiere hacerle ver a los hermanos que menosprecien ese tipo de vida, ese tipo de trabajos que no eran trabajos legítimos porque tenías que hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, cosas que no agradaban a Dios, obviamente. Y saben cuál era toda la meta de todo eso, del Imperio Romano, o sea, la forma de pensar de los patricios era que ellos aspiraban a estar en cargos políticos, ellos aspiraban pues al poder, ¿no? Esa era la actitud y el pensamiento de ellos. Y si usted pone atención, el capítulo que estamos estudiando del 24 al 27 cierra con la llamada carrera o lucha que el apóstol Pablo nos quiere dejar a nosotros bien clara. Nuestra lucha, nuestra carrera, nuestro esfuerzo no es en este mundo. Fíjense qué forma tan torcida de pensar. Ya terminaste tu carrera, ya tienes hecha tu vida. Ya está ya. Ya terminaste tu carrera. ¿Sí? Y no, pues ya me jubilé. O ya está. O sea, digo, el creyente no. Nosotros no debemos de vivir bajo esa forma de pensamiento. Entonces, me regreso al tema. Era un paréntesis eso nada más. Entonces, Pablo dice, yo no usé de ese derecho, yo no quise andar desordenadamente como a esos hermanos que han andado desordenadamente, yo no soy de esos predicadores itinerantes que cobran, yo me estoy rehusando a ese derecho. Y luego, fíjense, el corazón de Pablo, de nuevo, voy a citar un paralelo, Primera Tesalonicenses, primera carta, capítulo 2, dice, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro, por lo cual quisimos ir a ustedes. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Pregunta él, pregunta retórica. Y él contesta con otra pregunta. ¿No lo sois ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son mi gloria, son nuestra gloria y nuestro gozo. Hablando del tema del domingo del gozo, ¿no? Ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Qué quiero transmitirles con esto que está diciendo Pablo, mis hermanos? Que su corazón no estaba en el dinero, que él estaba rehusando ese derecho por amor, es decir, para presentar a los hermanos
en la venida del Señor Jesucristo, presentar fruto, presentarle hombres salvos y mujeres salvas. De eso se trata la carrera, ¿no? Y es lo que está diciendo el Pablo. A ver, no quiero que vayan a malentender, y como no quiero que nadie piense que yo voy a abusar de esto, rehúso este derecho por amor a ustedes. Eso está impresionante. Bueno, a mí me impresiona bastante, ¿no? Entonces, eso iba contrariamente a la ocasión que tomaban los falsos apóstoles, porque sí había en ese tiempo los falsos obreros, los falsos servidores, que buscaban la ocasión para sacar un beneficio propio, ¿no? O sea, qué impresionante que Pablo, con el conocimiento que tenía y siendo ciudadano romano, porque repito, solamente los ciudadanos romanos podían aspirar a cargos. O sea, él podía haber dicho, no, perdón, a los hermanos, a ver, no me malentiendan, o sea, yo no estoy predicando el evangelio para que se me pague, para que se me dé lo que es mi derecho. Yo no lo hago, aunque tiene más derecho, porque aparte de que él es el que les predicó, él era ciudadano romano, mis hermanos. Los otros no. Y eso ya lo ponía en una posición bien alta, en un sentido, pues terrenal, ¿no? Entonces, fíjense bien, había uno, les voy a poner un ejemplo en la Biblia, había uno, Diótrefes. Diótrefes es un ejemplo de esos hermanos, ¿no? Que se conducía como, dice la Biblia, pues como un idiota. O sea, la palabra original griega es idiotes, no es una grosería, pero se conducía como un idiota, una persona sin entendimiento, una persona que resistía el consejo. Ese hombre ejercía una autoridad excesiva en donde estaba sirviendo. A Juan lo resistió, a los mensajeros de Juan lo resistió también. Y son personas, ¿no? que han resistido y que están como ejemplo de personas que se han negado a reconocer los derechos de un servidor, en este caso como los del apóstol Pablo, de aquel que vive del evangelio. Entonces, este tipo de hombres, hermanos, y es donde nos tenemos que cuidar, se caracterizan por su exclusivismo religioso, por desconocer la autoridad que no sea la suya, o tener esas actitudes, ¿no? De no recibir el consejo del Señor Jesucristo, que ya está revelado. Diótrefes fue un ejemplo muy claro de actuar así. Entonces, fíjense bien lo que Pablo dice, y regresamos al texto al verso 15, perdón. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Y ¿saben qué es? Aquí tenemos que tener cuidado de no malinterpretar, porque Pablo dice, yo prefiero morir. Aquí gloria no está hablando de vanagloria, está hablando, la palabra original es cauchema, que quiere decir gloriarse en Dios, regocijarse, gozarse en el Señor, a causa del Señor, a causa de lo que el Señor estaba haciendo por medio del evangelio. No es una gloria personal, y aquí lo dice en el verso 16, fíjense, no es la misma palabra. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, y aquí la palabra griega es emoi, que es enorgullecerme. Pablo está diciendo, a ver, no quiero que nadie me quite de mi gloriarme en Dios, lo dice en el verso 15, de mi regocijo de llevar a hombres y mujeres a Cristo por medio del evangelio. Y el verso 16 él aclara, pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué enorgullecerme. Pues si anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué enorgullecerme, porque me es impuesta necesidad. ¿Sabe cuál es el paralelo de esta idea de me es impuesta necesidad? El amor de Cristo me constriñe. Eso cambia todo, mis hermanos. El amor de Cristo, hay muchas maneras, ¿no? de poder ejemplificar esta palabra de constriñe. Es como
es como ponerte entre la espalda y la pared, es como apretarte, encerrarte de tal manera que no tienes para dónde moverte, pero es a causa de cómo el Señor ha mostrado nuestro amor, su amor a nosotros, perdón, por medio de Cristo. Es decir, cómo te desarmas de eso, ¿no? O cómo te quitas ese pensamiento de que el Señor ya ha hecho y ha mostrado la mayor ejemplo de amor por la humanidad al enviar a su Hijo. No hay otra manera. Entonces, Pablo está diciendo, me es impuesta necesidad, no es como una obligación. Si es una obligación, él lo toma como una obligación porque él dice, es que yo soy esclavo del Señor. O sea, yo he renunciado a mis derechos, pero él dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. Hay que ser un hombre entendido, mis hermanos. Y el cristiano, es decir, usted y yo, sí debemos de aspirar y desear ser hombres y mujeres entendidos. ¿Entendidos de qué, hermanos? Entendidos de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? No es como, bueno, ya creí, ya el Señor ya me perdonó, pues ahí que sigan predicando ahí en la iglesia, ahí que enseñen los maestros, todo está bien, gloria a Dios. Yo aquí estoy ocupado u ocupada. No, sino el que realmente hay un deseo de Señor, quiero conocer tu voluntad para mi vida. O sea, específicamente sé que quieres para mí, quieres que me parezca a Cristo, obviamente, pero en ese parecerme hay trabajo, hay trato con los hermanos, hay muchas implicaciones, eso se llama vida cristiana, ¿no? Y hay momentos difíciles, no se trata, lo decíamos hace unos días, no se trata de sentir, no se trata de sentimientos, ¿sí? Se trata de una convicción, se trata de lo que el Señor ya ha dejado establecido. Entonces, mis hermanos, es como esto y otro paralelo es ponga atención, mire, Jeremías 20 dijo lo mismo, esto no está diciendo Pablo, no voy a tener momentos difíciles, todo está bien, gloria a Dios, siempre voy a estar sonriendo, no es eso. Jeremías 29 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Ya no puedo. No entiende la gente. No entendemos. Ya no voy a hablar de él. Dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, o sea, traté de soportarlo, traté de resistirlo y no pude. Yo le pregunto, ¿en verdad alguien de aquí siente eso en su corazón, en su espíritu? No emoción, sino en algo que dice, eso me alienta a seguir al Señor, eso me alienta a seguir adelante, a pesar de mí, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de la pandemia, hay un fuego dentro de mí. ¿Qué es eso? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, Pablo dice, me es impuesta necesidad, predico el Evangelio, pero lo quiero hacer por amor, no lo hago por obligación. Ciertamente soy un esclavo, pero soy un esclavo por amor, es lo que decía Pablo, ¿no? Y él le dice, ay de mí, si no anunciar el Evangelio. O sea, qué terrible, qué resistencia tan terrible será que alguno de nosotros resistamos lo que el Señor nos pide, ¿verdad? O sea, si yo sé, ahí en mi casita, mamás, papá, si ahí en mi casita, si no puedo salir, si sé que puedo compartirle a cierto familiar, a cierto amigo, a cierto conocido, y no lo estoy haciendo, bueno, hay de usted, hay de mí. Entonces, apliquémonos, ¿no? En eso. Entonces, dice el verso 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, dice lo mismo, la comisión me ha sido encomendada, ¿sí? Es decir, lo que también está diciendo es, si lo hago de mala voluntad, no voy a recibir un galardón, no voy a tener buen galardón. O sea, a lo mejor una copita, nunca he visto las copitas esas, los que teníamos primas, que jugaban con Barbie y había unas copitas chiquitas, así chiquititas. Bueno, nadie jugaba con eso, ok.
pero eran unas piezas pequeñitas y yo no sé cuál va a ser el galardón, la copa, solamente estoy hablando, ¿no? de un ejemplo, pero él dice, si lo hago de mala voluntad, pues la comisión me ha sido encomendada, lo voy a hacer de todas maneras, pero no lo estaba haciendo de mala voluntad. Ya vimos los ejemplos, el corazón de Pablo. Y dice, ¿cuál pues es mi galardón? Pregunta. Bueno, esta es la respuesta, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Lo que está diciendo, tratando de hacerlo en palabras más simples, es cuál es la recompensa de predicar el evangelio, cuál es el galardón. La recompensa que vendrá es que yo voy a presentarlo gratuitamente. No habrá nadie que me pueda decir que presenté el evangelio abusando de mi derecho. Él rehusó su derecho, mis hermanos. Él lo dijo, lo voy a presentar gratuitamente. Dice, y cuando dice siendo libre de todos, está hablando de eso, del mismo derecho del que está hablando de recibir apoyo económico o no, o sustento completamente económico o no. Está diciendo, estoy libre de eso. A eso se refiere. Entonces dice, pero por el contrario, me he hecho siervo de todos ustedes para ganar a mayor número. Entonces, mis hermanos, pregunta, ¿qué recompensa espera usted? ¿Qué recompensa espero yo en Cristo? Porque Dios recompensará, ¿eh? Dios recompensará cualquier cosa. Él no se va a quedar con nada de lo que usted o yo hagamos para Él. Sí lo sabía, ¿verdad? Ahora, no debe ser la motivación. Bueno, pues para no andar pidiendo dinero ahí en el cielo, pues voy a invertirle aquí. No se trata de eso, ¿no? Se trata de que dónde está nuestro corazón. Dice, lo que está diciendo Pablo es de esa manera el evangelio no encontró ningún obstáculo. Fue más y más eficaz el hecho de que Pablo haya rehusado ese derecho, libre de todos, libre de señalarle, libre de acuérdense del contexto, ¿no? Que se estaba viviendo ahí. Por el contrario, él se había hecho servidor de todos. Él estaba gastando su vida y él dice, por ustedes yo me voy a gastar, dice, aún de lo mío. ¿Y cuál fue su recompensa? ¿Cuál es lo que decía? Presentar el evangelio, presentar el evangelio, presentar el evangelio para salvar a algunos más. Y vamos a casi ya terminar, dice del verso 20 en adelante al 22. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Todos sabemos que Pablo, cuando visitaba, por ejemplo, Jerusalén y algunos lugares donde había sinagogas, lo primero que hacía, pues iba a las sinagogas y pues no entraba como Pedro por su casa, ¿no? Se sujetaba a ciertos rituales que no eran, fundamentales y que no agredían obviamente al Señor, y se sujetaba y ahí estaba y participaba. Y de igual manera, pues ya cuando presentaba el evangelio adentro, lo sacaban por piernas de ahí. No, a ver, es tu mensaje. Y bueno, pues decía, bueno, voy a ir a los gentiles, y él iba y compartía el evangelio y lo recibía. Y de repente, cuando iba con los gentiles, y en la mañana hablaba con un hermano sobre esto, ¿no? Ay, pero no, el Señor, o sea, Pablo no está diciendo, no, me hice judío y luego cuando no me veía un judío me comportaba como uno del mundo, y luego no está diciendo eso, hermanos. Lo que está diciendo es, en las cosas que yo soy, que son fundamentales, no tengo problema. Y Pablo lo expresa, dice, a ver, por amor a tu hermano, no comas de esto que para otros es una debilidad, no participes de esto. Por amor a mi hermano, bueno, estoy con estos hermanos, participan de esto, no es pecaminoso, no tiene un poder espiritual, tampoco lo contrario, está bien, por amor a ellos, pero el propósito era amor a ellos,
El propósito era presentar a Cristo, no era otra cosa. Y era el contexto de Pablo. Entonces, hace rato me marcaba un hermano y me decía, pensé que ya no me querías contestar porque como pues ya no me congrego ahí, dice, pues ya. No, hermano, tranquilo, le digo, o sea, nada que ver. El punto es que, dice el verso 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, pero no, dice, yo no estoy sin la ley de Dios, sino estoy bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Aquí no está diciendo, bueno, entonces él hacía y deshacía y todo. No, le voy a poner un ejemplo bien claro. El Señor Jesucristo se sentó con prostitutas y con rateros a comer. Y era lo peor, lo mal, lo muy, muy mal visto, terriblemente mal visto. De hecho, los que eran considerados rabinos no se juntaban con personas así, hermanos. Y el Señor, ¿cuál fue su intención? La intención del Señor, presentarles el reino, el evangelio. Ese es el mismo corazón de Pablo, ¿sí? Y él dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Aquí no es válido decir, entonces sí andaba pecador el hermano ahí. No, hermanos, conocemos el contexto. Mis hermanos, entonces, les voy a por último leer en Palabra de Dios para Todos, para que podamos tener un panorama un poquito más claro. Dice el verso 17 de lo que estamos leyendo, capítulo 9. Y si hago este trabajo por mi propia voluntad, entonces merezco una recompensa, pero no lo he elegido yo, sino que es una obligación que se me ha dado. ¿Y cuál es mi recompensa? Que puedo anunciar la buena noticia de salvación libremente y sin pedir nada a cambio. Es decir, que no hago uso del derecho que tengo de recibir un pago por mi trabajo, de anunciar la buena nueva, la buena noticia de salvación. Aunque soy libre y no pertenezco a ningún ser humano, me he hecho esclavo a todos para poder ayudar a salvar al mayor número posible de gente. Entre judíos me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos, aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado entre los que tienen dudas, los débiles, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho de todo para todos, para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Hago todo esto por la buena noticia de salvación, para participar de esas bendiciones. Y el verso 23 en Reina Valera dice, y esto hago por causa del evangelio, porque quiero ser partícipe de las glorias de ese evangelio, de las recompensas de ese evangelio. Entonces, yo espero que hayamos alcanzado a ver el corazón de Pablo, la actitud de Pablo, el cómo hasta ahorita, él desde el verso 1, él estableció los derechos legítimos de su apostolado, y lo que vimos hoy, cómo él renuncia a ese derecho, pero por causa del evangelio y por causa de amor al contexto de lo que estaban viviendo. Que esto no quita su derecho, y esto no quita el derecho de los que viven del evangelio, ¿sí? Entonces, mis hermanos, espero haberme sabido explicar. Pues vamos a dejar el lugar aquí al pastor.